Hola, mi nombre es Yoliveda Albarrán Martínez del grupo 203. En este video vamos a estar abordando el tema de dispositivos de potencia. Bueno, dentro de los dispositivos de potencia electrónicos podemos citar los diodos, los transistores de potencia, el tiristor, así como otros derivados de estos, tales como el TIAC, el DIAC, el conmutador unitaral o SUS, el transistor UJT, el transistor de unión programada o PUT, entre algunos otros. Lo más importante es considerar la curva característica que nos relaciona la intensidad que los atraviesa con la cantidad de tensión entre los electrodos principales. El componente básico de un circuito de potencia debe cumplir los siguientes requisitos: tener dos estados claramente definidos, uno de alta impedencia y otro de baja impedencia, poder controlar el paso de un estado a otro con facilidad y pequeña potencia, ser capaces de soportar grandes intensidades y altas tensiones cuando se esté en bloqueo. Y el último requisito, que se traduce en que a mayor frecuencia de funcionamiento habrá una mayor disipación de potencia. Por tanto, la potencia disipada depende de la frecuencia. El SCR. Bueno, pues es un dispositivo semiconductor biestable formado por 3 PN con la disposición PN-PN. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por la terminal de puerta. El SCR necesita una corriente mínima de mantenimiento para que se mantenga en conducción y una corriente de enclavamiento para que el dispositivo pueda permanecer conducido cuando se eliminen los pulsos de puerta. La frecuencia de conmutación es baja, de 60 Hz. Los circuitos de disparo. Un circuito de disparo trigger se encargará de indicar el comienzo de parte útil de la señal de entrada, básicamente cuando la señal pase a ser bien mayor o bien menor para que un nivel de referencia que sea fijado por la salida a un conversor. Los parámetros del SCR, que es máximo voltaje inverso de cebado, máximo voltaje directo sin cebado, máxima corriente directa permitida, máxima disipación de potencia entre compuerta y cátodo, mínima corriente de ánodo requerida para mantener el cebado, el SCR, y máxima variación de voltaje sin producir cebado y la máxima variación de corriente aceptada antes de destruir el SCR. Su funcionamiento, bueno, pues al aplicarse una corriente G a la terminal G, se producen dos corrientes, que es corriente C2 y corriente B1. La corriente B1 es la corriente del transistor Q1 y causa que exista una corriente de colector Q1, corriente C1, que a su vez alimenta la base del transistor Q2, corriente B2. Esta a su vez causa más corriente en corriente C2, que es lo mismo que la corriente B1 en la base de Q1. Y este proceso es regenerativo, se repite hasta saturar Q1 y Q2, causando el encendido del SCR. Sus aplicaciones se utilizan como estabilizador de voltaje de corriente alterna, cargador de baterías, como interruptor para controlador de potencia, entre algunos otros.
Sus características es que tiene un arranque suave y detención de ciclo frecuente, limitación de corriente, retroalimentación o alimentación adelantada, disparo por sobrecorriente. El DIAC. Los parámetros del DIAC es voltaje de ruptura, simetría de voltaje de ruptura, corriente pico repetitivo en conducción max, potencia disipada max y encapsulado. Sus características es que es un dispositivo semiconductor de dos conexiones, es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo y mientras la corriente que circula no sea inferior al valor característico para este dispositivo. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo alrededor de 30 voltios y no tiene polaridad. Está diseñado para trabajar con corriente alterna. Sus aplicaciones es de que normalmente se emplea en circuitos que realizan un control de fase de corriente del TRIAC, de forma que solo se aplica en tensiones a la carga durante una fracción de ciclo de alterna. Estos sistemas se utilizan en el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controladores de velocidad de motores. Su funcionamiento. Cuando alcanza una tensión en sus extremos de unos 30 voltios, pasa el estado cebado y se comporta como un cortocircuito, permitiendo así el paso de corriente entre sus ánodos. Permanecerá cebado mientras circule corriente o la tensión sea distinta a cero. El TRIAC. Las características del TRIAC es un tiristor bidireccional de 3 terminales. Permite el paso de corriente de la terminal A1 a A2 y viceversa. Y puede ser disparado con tensiones de puerta en ambos signos. Posee 3 electrodos, A1, A2 y puerta. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta. Sus aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Funciona como switch electrónico y también a pila. Se utilizan los TRIACs de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. Su funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales, que es ánodo 1 y 2, para dejar pasar la corriente, que es la corriente de salida. Cuando se le aplica una pequeña corriente a otra terminal llamado puerta, que es la corriente de activación. Sus parámetros, que es la tensión pico repetitivo, estado de bloqueo, corriente en estado de conducción, corriente de pico de alterna en estado de conducción, corriente fusión, potencia pico de disipación de compuerta, tiempo de encendido, entre algunos otros. Los optocopladores. Los tipos de estos son fototransistor, fotodarlington, fototiristor y fotoTRIAC. El fototransistor se trata de un dispositivo formado por un transistor. Algunos de estos son como el 4N25 o el 4N35. El fotodarlington se trata de un fototransistor pero con configuración Darlington. El fototiristor está formado por un tiristor de salida. El fotoTRIAC formado por un TRIAC a su salida. Y unos ejemplos de estos es el MOC3011 o el MOC3021. Su funcionamiento es sencillo.
Para que funcione, primero se debe aplicar una corriente a su entrada, lo que hace que el LED emita una luz proporcional a dicha corriente. Esta luz es transmitida en el encapsulado hasta incidir en el sensor de fotodetector. Si la cantidad de luz alcanza un nivel adecuado, el sensor estará en saturación, permitiendo que la corriente circule por el circuito de salida. Sus aplicaciones son utilizados para conmutar dispositivos electrónicos, proporcionan aislamiento eléctrico requerido, por ejemplo, entre un dispositivo de control de bajo voltaje como un Arduino, un microcontrolador y una señal de salida de voltaje mucho más alta. Sus características es el aislamiento de alto voltaje, aislamiento de ruido y ganancia de corriente. El IGBT, sus parámetros, que es IC max limitada por efecto, VG max limitada por el espesor del óxido de silicio. Se diseña para que cuando el VGE sea igual al VG max. Entre algunos otros, el IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido que combina los atributos del VGT y del MOSFET. Posee una compuerta de dispositivo MOSFET y por consiguiente tiene una alta independencia de entrada. Generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puerta es de unos 15 voltios. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. Sus características de funcionamiento pues es alta capacidad de manejar corriente, facilidad de manejo. Se suele usar cuando se están dando condiciones de bajo ciclo de trabajo o baja frecuencia, aplicaciones de alta tensión, sus aplicaciones generales son que los IGBT acumulan la mayor parte del mercado de componentes de potencia para aplicaciones de media y alta tensión. No solo por su capacidad de potencia, sino también porque son rápidos y de frecuencia de los impulsos que generan. Son imperceptibles por el oído humano. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.